Hoy vamos a hablar de cómo describimos nuestros sistemas, ¿verdad? Si nosotros vamos a diseñar sistemas de control para algún sistema, lo primero que tenemos que hacer es tener una descripción matemática de nuestro sistema para así poder hacer el diseño. Y nosotros sabemos que nosotros usamos ecuaciones diferenciales para eso, ¿verdad? Nosotros usamos ecuaciones diferenciales para describir el comportamiento en tiempo de nuestro sistema. Vamos a empezar con el ejemplo más sencillo para nosotros, ya que estamos en ingeniería eléctrica, un circuito eléctrico. Vamos a decir que tenemos un circuito RLC con una fuente de voltaje, todo en serie. Y vamos a usar el voltaje de la fuente como la entrada del circuito y el voltaje en el capacitor como la salida. Vemos que el circuito solamente tiene un lazo, así que podemos hacer una suma de voltajes en este lazo, ¿verdad? O sea que sería Vn es igual a el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor, ¿verdad? I por R más Li de I dt más el voltaje en el capacitor. También tenemos una relación entre la corriente y el voltaje en el capacitor, ¿verdad? I es C de V dt. Así que podemos sustituir entonces para la corriente de nuestro circuito. Cuando sustituimos aquí, ¿verdad? I sería RC por V derivada del voltaje en el capacitor. LC por la segunda derivada por el capacitor más VC. O sea que en este caso tenemos todo en términos de la entrada y el voltaje del capacitor, que es la salida. Así que escribiendo esto, ¿verdad? Ordenando los términos en términos de las derivadas de VDC, tenemos entonces una ecuación que vemos que es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Tenemos derivadas hasta segundo orden. Esos términos están multiplicados por constantes, o sea que estos son ecuaciones que llamamos de coeficientes constantes. Y como aquí lo único que se hace es multiplicar por constantes y sumar, esto es una ecuación lineal. Así que Linear Constant Coefficient Differential Equations. Claro que podemos escribir ecuaciones diferenciales no solamente para sistemas eléctricos, sino que para cualquier sistema dinámico que trabaja en tiempo continuo. Vamos a suponer que teníamos un carro. Queremos escribir una ecuación sobre o que describe el comportamiento de la suspensión del carro. Si entonces nosotros la escribimos así, tenemos una masa, el sistema de amortiguación en el carro, sistema de suspensión, pues va a tener un resorte, va a tener el amortiguador. Y vamos a suponer que incluimos todas esas cosas, ¿verdad? Si el carro está corriendo sobre la calle, ¿verdad? Y hay un boquete o hay, ¿verdad? Un badén, entonces esto puede subir, le aplica una fuerza a la goma que entonces se le aplica entonces a esa masa. Así que estamos escribiendo básicamente unas ecuaciones que describen el movimiento de la masa cuando se le aplica una fuerza. Vamos a coger el desplazamiento hacia la derecha como desplazamientos positivos y entonces tenemos que describir las fuerzas que están actuando sobre nuestra masa, ¿verdad? Si yo le aplico una fuerza en esta dirección, lo trato de alar en una dirección, el resorte pues se va a oponer a ese cambio, con tal de que no sea grande el desplazamiento del resorte, pues entonces decimos que es proporcional al desplazamiento. El amortiguador también aplica una fuerza, pero esto es proporcional a cuán rápido se está moviendo. Si se está moviendo lento, aplica una fuerza menor que si alguien trata de aplicarle o trata de moverlo rápidamente. Así que las fuerzas que entonces estarían actuando sobre nuestra masa, pues sería la fuerza que nosotros la aplicamos, la fuerza del resorte, la fuerza del amortiguador y también la inercia de nuestra masa en sí. Si nosotros escribimos eso, ¿verdad? El término de la inercia, el término del resorte y el término del amortiguador, pues entonces eso sería igual a la fuerza que le estamos aplicando aquí. Y de nuevo, esto sería una ecuación lineal
de segundo orden, una ecuación diferencial. Y lo que notamos es que una vez que tenemos nuestra ecuación escrita, no importa de dónde vino. Da lo mismo si esta ecuación vino de un circuito o si vino de las fuerzas aplicadas en una masa. Una vez que tenemos esa descripción matemática, podemos usar los mismos métodos de análisis y de diseño en nuestros sistemas. Vamos a hablar ahora de cómo es que vamos a describir sistemas en esta clase. Como se pueden imaginar, hay más de una forma de uno describir un sistema. Las dos formas que se usan típicamente con sistemas de control es una que se llama variables de estado y la otra es simplemente usar lo que se llama la función de transferencia. La función de transferencia es una descripción que solamente contiene la entrada y la salida, relaciona la entrada y la salida. No describe el comportamiento interno del sistema. Una descripción de variable de estado sí describe el comportamiento interno del sistema, además de tener las entradas y las salidas. En esta clase nosotros nos vamos a concentrar en una descripción que es la función de transferencia. Vamos a empezar de esta forma. Vamos a suponer que ya tenemos el sistema y que hemos escrito una ecuación diferencial que describe ese sistema. Así que sería una ecuación que tiene esta forma. Vamos a decir que R es la entrada y C es la salida. Así que aquí tenemos términos de C y derivadas, derivada a la 0, a la 1, a la 2, hasta derivada n. Pueden estar multiplicadas por constantes si están sumadas, porque las ecuaciones diferenciales tienen que ser lineales para nosotros tomar o buscar la función de transferencia. Aquí tenemos las derivadas de R, o sea que tenemos entrada y salida, y las derivadas de la entrada y las derivadas de la salida, donde de nuevo las A y B son constantes. Si nosotros vamos a tomar la transformada de Laplace de esta ecuación, si presumimos las condiciones iniciales iguales a 0, entonces la derivada n sería simplemente multiplicar por s a la n. O sea que esta ecuación aquí arriba la convertimos en esta. Y vamos de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica en términos de poderes de S. Así que aquí tendríamos todos términos de C, aquí tenemos todos los términos de R, factorizamos C y R para afuera y esto es lo que quedaría. Si escribimos C dividido entre R, o sea que la salida dividido entre la entrada, lo que quedaría, eso sería igual a esto aquí. Y esto es lo que nosotros llamamos la función de transferencia. Okay, va a ser si nosotros tenemos una ecuación diferencial que solamente contiene la entrada y la salida y es lineal, podemos tomar la transformada de Laplace, buscar la salida sobre la entrada y eso es lo que nosotros definimos como nuestra función de transferencia. Muchas veces lo escribimos así en forma de diagramas de bloque, donde G va a ser nuestra función de transferencia, R entrada y C salida. Aquí hay unos problemas que tienen que ver con esto. Vamos a empezar con lo más sencillo. Vamos a buscar la función de transferencia suponiendo que esta es nuestra ecuación diferencial. Aquí tenemos la salida C, la primera derivada de C y un término de R de t. Tomamos la transformada de Laplace, convertimos R de t en RS, C de t en C de S y la derivada sería multiplicada por C. O sea que nos daría 3S más 2 por C igual a R. Si dividimos C por R, pues entonces nos daría 1 entre 3S más 2. Y esto sería nuestra función de transferencia. Ahora, en general, en el libro más adelante, nos van a dar la función de transferencia o si nos dan la ecuación diferencial, pero en un caso real,
nos dan el sistema y nosotros tenemos que sacar lo que es la ecuación diferencial para luego buscar la función de transferencia. Vamos a empezar con este circuito y vamos a suponer que, de nuevo, la fuente de voltaje es la entrada y en este caso el voltaje en el inductor va a ser la salida. Como lo que estamos buscando es la función de transferencia, ¿verdad?, va a ser transformada de Laplace, podríamos escribir las ecuaciones en tiempo y entonces cambiarlo a Laplace, o simplemente podemos hacer lo que siempre hacemos en circuitos, ¿verdad?, cambiar el circuito a Laplace y entonces escribir las ecuaciones directamente en Laplace. ¿Verdad? Cambiamos el capacitor, el inductor, las resistencias tienen el mismo valor. Y entonces vamos a escribir las ecuaciones que describen este sistema. Yo estoy haciendo un análisis de nodo en este caso, ¿verdad? Voy a coger el nodo de abajo como ground. Este nodo lo voy a llamar el nodo 1 y voy a poner V1. Así que esta sería la suma de tres corrientes. La corriente hacia la izquierda pues sería V1 menos EVS entre 2 más 1 entre S. La corriente para abajo sería V1 entre 2 más 1 entre S. Y la corriente hacia la derecha sería V1 entre 2 más 2S. Ahora, esta ecuación contiene la entrada, no contiene la salida. Lo que pasa es que lo voy a tener en términos de V1 y entonces vamos a buscar una relación entre V1 y VL. Factorizando V1, llevando el término de VS al otro lado, nos daría esto. Simplificamos y nos daría esto aquí. Quiero eliminar el 1 entre S, así que déjame multiplicar por S para terminar con esta última ecuación. Y esto sería una relación entre V1 y VS. Ahora, V1 es el voltaje de aquí hasta ground. VL es el voltaje solamente en nuestro inductor, así que podemos usar una ecuación de división de voltaje para buscar VL. La VL sería esta impedancia entre la suma de las dos multiplicada por el voltaje, V1. Esto aquí, así que aquí tenemos una relación entre VL y V1. Si despejamos para V1 nos daría esto y ahora esto lo podemos sustituir aquí arriba. Simplificando términos, esta es la ecuación que sale al final y esta sería nuestra función de transferencia, ¿verdad? VL de S entre V de S. Ahora tenemos que hacer por lo menos un ejemplo que no es un circuito y vamos a usar el motor DC. Tal vez hayan visto derivaciones antes, tal vez no, pero un motor DC, si es un motor grande DC, necesita que nosotros le apliquemos corriente para producir el campo magnético que corre el motor. En los motorcitos chiquitos pues pueden haber imanes permanentes, pero en los motores grandes no, ¿verdad? O sea que necesitamos corriente aquí para que fluyan en el embobinado. ¿Sabes? Que un motor tiene dos embobinados, tiene uno que se queda fijo y tiene uno en el centro que se mueve. Y ambos embobinados, cuando nosotros le pasamos corriente, forman un campo eléctrico que entonces, ¿verdad?, es el campo magnético el que lo hace rotar. El embobinado que se queda fijo es el que llamamos el field, y entonces el que se mueve adentro es lo que llamamos el armature, y ese es el que se mueve. Aquí está representado medio circuito, medio real, pero tiene los componentes mayores, ¿verdad? Esto sería el embobinado que se queda fijo, donde es la corriente IF la que produce el campo magnético en esa parte que no se mueve. Entonces, la inductancia del embobinado lo representamos con LF y la resistencia del embobinado lo representamos con RF. El otro embobinado también tiene una resistencia, una inductancia que la vamos a llamar RA y LA. Y entonces los voltajes también las vamos a definir como VF y VA. Las corrientes también IF y A. Y el movimiento del motor, que va a ser un movimiento angular, nosotros lo vamos a llamar entonces θ. Nuestra entrada queremos que sea VF y la salida queremos que sea
el movimiento angular de nuestro motor. Ahora, en estos motores hay dos tipos de operación. Típicamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad? Hay que ponerle corriente IA y hay que ponerle corriente IF. Podríamos usar o cambiar las dos a la vez, pero típicamente esto es muy complicado. Normalmente lo que se hace es que se fija una de ellas y se cambia la otra o se usa la otra para entrada para así cambiar la velocidad del motor. Así que podemos fijar IF y usar IA como entrada o al revés. En este caso, ¿verdad? Nosotros como queremos que VF sea la entrada, nosotros vamos a fijar IA y vamos a usar IF o VF como entrada. Como en cualquier embobinado, ¿verdad? El campo magnético, que lo vamos a llamar Phi, que produce es proporcional a la corriente y, ¿verdad?, una constante que aquí la vamos a llamar KF. Y entonces, ¿cuánta fuerza hay para mover la parte de adentro? Pues depende de ambos campos magnéticos. Así que uno de los campos magnéticos la vamos a llamar K1 por IA. El otro campo magnético va a ser KF por IF, que la llamamos Phi. Y esto sería esa fuerza que entonces va a causar que el motor se mueva. Como nosotros estamos fijando IA y K1 y KF ya son constantes, vamos a unir estos tres términos en una constante que la vamos a llamar Km. Y entonces IF, o en este caso si lo escribimos en Laplace, IF de S, va a ser nuestra entrada. Así que tenemos esto, que es lo que podríamos llamar el torque o la fuerza angular, proporcional a cuánta corriente nosotros le aplicamos. Ahora, también hay una relación entre IF y VDF, ¿verdad? Yo sé que el voltaje aquí pues, sería el voltaje en R más el voltaje en LF. Así que lo podemos escribir RF por IF más S por L por IF. O sea que sería la impedancia por la corriente, es el voltaje. Aquí la fuerza que produce el campo magnético, estamos presumiendo que eso es la fuerza que se le está aplicando a la masa que está en el motor. O sea que eso es lo que lo hace moverse. Y entonces la inercia de este sistema lo escribimos así, ¿verdad? Esto es una inercia que tiene que ver con movimiento angular, así que va a ser una constante por, ¿verdad?, la aceleración angular, por una constante por la velocidad que, ¿verdad?, lo que sería la fricción, ¿verdad? La fricción es proporcional a la velocidad y la inercia es proporcional a la aceleración. Sigue escribiendo esta ecuación en tiempo en Laplace, tendríamos esto, y entonces escribimos o sustituimos el TL que teníamos anteriormente, ¿verdad? El TL es igual a Tm, que sería esto aquí. Así que podemos sustituir para TLDS, bueno, que sería Tm, que sería Km por IF, que sería esto aquí. Y entonces esto nos daría CIRADS, VDS, ¿verdad?, donde esta es la salida y esta es la entrada. Nos quedaría Km por esto entre esto aquí. Y esto sería entonces nuestra función de transferencia de nuestro motor DC. Típicamente dejamos estos términos de S solas, así que dividimos por J, dividimos por L, F, y nos quedaría esta ecuación aquí. Aquí hay unos problemas del capítulo 2 que tienen que ver con funciones de transferencia.